Bienvenidos, bienvenidas. Me llamo Cecilia González y soy la coordinadora de la comunidad de prácticas de datos para nutrición y hoy vamos a hablar de las herramientas de visualización de datos para la nutrición y la experiencia de las PIN. Vamos a tener un seminario web muy interesante hoy y antes de empezar me gustaría compartir las instrucciones para activar la interpretación. Si son hablantes de español o de francés. Tenemos interpretación simultánea a francés y español, así que pueden hacer clic en la función de zoom de interpretación. Si no ven ese globo terráqueo, verán tres puntitos en la parte de abajo de la pantalla de zoom y pueden hacer clic en esos tres puntos y seleccionar la opción de interpretación. Luego podrán seleccionar su idioma de preferencia. El vídeo y los micrófonos de todos los participantes van a estar silenciados y apagados durante las presentaciones. Pueden utilizar la función de preguntas y respuestas y durante el panel vamos a intentar responder a las preguntas tanto durante la presentación como después en la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a grabar este seminario y podrán encontrar la grabación en el canal de YouTube justo después del seminario. También vamos a compartir el enlace en el grupo de datos para nutrición. Si tienen algún problema técnico, pueden enviar un mensaje a Charmin Sultana seleccionando todos panelistas en el chat y Charmin podrá ayudarles con cualquier problema técnico. También vamos a hacer todo lo posible para responder durante el seminario web a través del chat. Me gustaría recordarles que el seminario de hoy eh, lo organizan la Coordinación Global de las PIN y proporciona conocimientos, experiencia y preguntas relevantes para reforzar los valores de datos para nutrición a todos los niveles para mejorar los resultados nutricionales en los distintos países. Estamos activos desde 2019 y ahora tenemos un grupo de LinkedIn para conectarnos mejor con la comunidad. Ahora tenemos 640 miembros en LinkedIn y seguimos creciendo, o sea que no duden en seguirnos. Y ya sin más dilación, me gustaría dar la palabra a nuestra moderadora de hoy, que es Kimberly Rambot, que es asesora de capacidad para nutrición en la Coordinación Mundial de las PIN. Muchas gracias, Cecilia. Buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Me llamo Kim Rambo. Como ha dicho Cecilia, yo soy asesora en la Coordinación Mundial de las PIN y formo parte del programa Capacidad para Nutrición aquí en Bruselas. Un poquito acerca de nosotros. Coordinamos la implementación mundial de las 9 plataformas PIN y tenemos cofinanciación de la UE y del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Hoy vamos a escuchar a Julien Chalimbaud, que es agrónomo y epidemiólogo con 25 años de experiencia en nutrición y seguridad alimentaria. Él lleva años apoyando esta iniciativa desde 2017 y va a hablar de su trabajo con un equipo de varios consultores y va a hablar de una revisión de las herramientas de visualización de datos en 8 países. Vamos a hablar del proceso de desarrollo, de las herramientas, de la experiencia y algunos desafíos y lecciones aprendidas.
Y también tenemos a Kovalan Kumaran, que es especialista en nutrición, con más de 12 años de experiencia reforzando sistemas de información para programas de salud y nutrición y lleva desde 2024 apoyando al programa de la SPIN. Siguiente, por favor. Me gustaría hablarles un poquito acerca de las plataformas de información para nutrición y queríamos apoyar a los países y reforzar sus sistemas de información multisectoriales, el análisis de datos y la comunicación para la nutrición, para así poder informar mejor las decisiones y la programación y así poder prevenir mejor todos tipos de malnutrición. Y vamos a ver distintos ejemplos de Laos, Etiopía, Uganda, Burkina Faso, Costa de Marfil, en América Central, en Guatemala, entre otros países. Y vamos a oír la perspectiva mundial y de los países. Hablaremos del desarrollo, del uso y la innovación de estas herramientas. Le doy la palabra a Julián. Gracias, Kim. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Como decía Kim, las PIN son una iniciativa mundial para mejorar las políticas de nutrición multisectoriales, tomar mejores decisiones informadas y tener mejores datos. Tenemos varios desafíos a la hora de vincular políticas y datos y vincular distintos sectores relacionados con la nutrición. Y aquí tenemos una lista de países en los que se está implementando este sistema. Y para apoyarlo, una de las herramientas iniciales consistía en desarrollar herramientas de visualización de datos para la nutrición porque es una forma fantástica para poder transmitir mejor datos, información compleja a los formuladores de políticas para que los datos sean más visuales y adaptados a los usuarios. Ese es uno de los primeros trabajos desarrollados por cada plataforma. Y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver todo el contenido de la diapositiva. Gracias. Los países han desarrollado estas herramientas y ahora nos estamos acercando al final de la fase 2 de las PIN y recibimos la recomendación de revisar estas experiencias y ver cómo había sido la experiencia de las PIN a la hora de desarrollar y utilizar y mantener estas herramientas de visualización de datos para la nutrición multisectorial con Mada Bukebe y Mohamed Abendesh. Llevamos a cabo este proceso de revisión y entrevistamos a personas de 7 países, personas que han desarrollado las herramientas, pero también hemos hecho entrevistas para saber cuál es la experiencia del usuario en 4 países y vamos a presentar los resultados principales, pero podrán ver un informe más detallado que se publicará pronto. Siguiente, por favor. Uno de los principales hallazgos es la diversidad de experiencias. Uno de los principios clave de las PIN es seguir las prioridades de cada plataforma. Y aquí hemos revisado estas herramientas para 8 países. Zambia y Uganda también forman parte de de las PIN, perdón, pero no están incluidas aquí porque todavía no teníamos un dashboard, un cuadro de mando totalmente operativo en ese momento. Y aquí vemos las 8 experiencias de países incluidas en esta revisión. Y aquí ven un panorama general, una imagen, pero pueden ver que no hay una única solución para todos. Cada país desarrolló su propio dashboard relacionado con las prioridades nacionales y con lo que ellos identificaban como demandas de los formuladores de políticas. Todas las herramientas son diferentes, relacionadas con las prioridades nacionales y todas ellas
Todas ellas, perdón, son interactivas, se centran en los datos subnacionales, no solo hay un desarrollo a nivel nacional, también existe esta información subnacional en función de las fuentes de datos y la mayoría son accesibles para el público y todas son multisectoriales, como las PIN, todas tienen que analizar datos que vienen de distintos sectores. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles eran esos objetivos? La mayoría de las plataformas diseñaron sus herramientas de visualización para hacer un seguimiento del plan multisectorial. La mayor parte de los países y todos los que hemos revisado tienen un plan multisectorial para la nutrición con una lista de actividades prioritarias, estrategias prioritarias e indicadores prioritarios para hacer un seguimiento del progreso. Y tenemos estas herramientas de visualización de datos y en ellas se añade el objetivo de hacer un seguimiento del plan multisectorial y ver si el objetivo o los objetivos del plan se han alcanzado a través de un sistema de scorecard o de tabla de resultados. Y el objetivo también era resumir cuál era la situación de la nutrición, cuáles eran los distintos aspectos, analizando los indicadores disponibles y algunas plataformas también desarrollaron una herramienta para hacer un seguimiento de los compromisos N4G, en concreto bueno, los compromisos se renovaron este año y se utiliza la herramienta para medir el progreso en este sentido. Siguiente, por favor. ¿Cómo se construyen estas herramientas de visualización de datos? Hay muchos cambios entre un país y otro, pero en general el trabajo se hace siguiendo los flujos de datos que pueden ver, porque tenemos que recopilar datos de los servicios nacionales, pero no nos limitamos a ello. Tenemos las encuestas nacionales, los datos se recopilan, suelen estar en la oficina estadística y luego tenemos los datos y encuestas desarrollados por el Ministerio de Sanidad y también hay datos de otros ministerios. Hay distintos formatos, distintas herramientas, todos tienen sus sistemas de información sectorial y esto todo hay que armonizarlo, gestionarlo e incluirlo en una base de datos única que suele tener formato Excel. La plataforma Ping se toma el tiempo de recopilar toda esta información, incluirla en una única base de datos y luego esta base de datos se utiliza para desarrollar el dashboard o la scorecard utilizando una nueva herramienta para ello. Y se puede utilizar esta herramienta Power BI o también DHIS2 o algún otro tipo de herramienta. Siguiente, por favor. El proceso a veces se subestima con respecto a los tiempos. Suele ser un proceso de 6 a 12 meses, puede resultar un poquito largo, pero es el tiempo necesario para primero hacer un mapeo de indicadores para saber dónde podemos encontrar la información y qué tipo de información hay disponible en la Oficina de Estadística, el Ministerio de Sanidad, de Agricultura, etcétera. Es un trabajo bastante tedioso hacer este mapeo de la información disponible. Luego hay que definir los objetivos. Tenemos el componente informático, pero hay otro componente que lleva bastante tiempo, que es el de recopilar y armonizar los datos y llegar a un consenso con los distintos sectores acerca de qué información se va a proporcionar en la herramienta de visualización. Siguiente, por favor. Para optimizar los recursos, se han utilizado distintos software para
unir toda la información. Tenemos Power BI, que es una de las principales herramientas utilizadas, pero hay plataformas que desarrollaron aplicaciones específicas y hay otras plataformas que utilizaron herramientas existentes. Por ejemplo, Datos Abiertos para África, la iniciativa Open Data for Africa, que es una iniciativa para apoyar la oficina estadística. Y esta herramienta es gratuita para poder desarrollar dashboards y este tipo de gráficos. Y esto se utilizó en Burkina Faso, por ejemplo. Y es una forma de optimizar los recursos utilizando lo que ya hay disponible. La oficina de estadística suele tener dashboards ya, experiencias, herramientas, o sea que podemos basar nuestro dashboard en este tipo de instrumentos. Eso es lo que se hizo en Burkina Faso. Y también en Kenia, la PIN de Kenia desarrolló la herramienta basándose en herramientas que ya habían sido desarrolladas en la Oficina de Estadística. En Guatemala utilizaron un enfoque diferente. Apoyaron a las herramientas de los sectores para tener un enfoque más multisectorial dentro del sistema sectorial. Siguiente, por favor. Estos son dos ejemplos de cómo se estaban utilizando las herramientas. En Níger tenemos la primera experiencia en la que diseñaron un sitio web con más de 400 indicadores de 7 sectores diferentes. O sea que vemos que aquí tenemos mucha información disponible y que se muestra a través de los dashboards y gráficos y la selección de indicadores. Y lo utiliza el Ministerio de Sanidad para monitorear el progreso de la estrategia nacional, la estrategia de nutrición para reducir la malnutrición crónica. Y esto también se está utilizando para hacer un seguimiento del N4G y también como base de datos de referencia para la investigación. Otro ejemplo se ve en la siguiente diapositiva, es bastante diferente, es de Burkina Faso, porque seleccionan 25 indicadores clave dentro del plan multisectorial para desarrollar el scorecard utilizado por el Ministerio de Sanidad, por supuesto, y también por un equipo multisectorial y el Ministerio de Educación para poder hacer un seguimiento del programa de alimentación en las escuelas y se pueden identificar mejoras que se pueden llevar a cabo en algunos distritos. Siguiente. Uno de los principales desafíos es la sostenibilidad porque necesitamos recursos para desarrollar y también para mantener estas herramientas. La iniciativa PIN ha podido apoyar el desarrollo de la herramienta, pero hay que continuar trabajando para poder mantenerla. En Costa de Marfil y en Guatemala tenemos una buena experiencia práctica y parece que la perspectiva para el mantenimiento de la herramienta va a ser positiva, pero ya lo veremos cuando finalicemos este trabajo. Siguiente, por favor. Este ha sido un resumen y ahora me gustaría dar la palabra a Kovalan, que va a presentar el trabajo que se llevó a cabo en Laos. Gracias. Gracias, Julián. Hola a todos, a todas. Soy Kovalan, soy especialista de nutrición de UNICEF y hoy me gustaría compartir nuestra experiencia en Laos sobre cómo utilizamos la IA para reforzar la gobernanza en materia de nutrición a través de la plataforma PIN. Siguiente. La Plataforma Nacional de Información sobre Nutrición es una iniciativa gubernamental para reforzar la gobernanza para la nutrición a través de decisiones orientadas por los datos y se centra en tres componentes esenciales. Como pueden ver, está la gobernanza. Las políticas deben ser basadas en la evidencia, transparentes y
rentables, costo efectivas. Esto es importante para nuestro contexto en el que recientemente hemos tenido mucha presión económica, una deuda pública muy alta, inflación y aspectos fiscales limitados. Y luego tenemos la nutrición, tenemos muchos desafíos en nuestro país. Un 33% de los niños no pueden llegar al estándar y en algunas provincias el porcentaje es de 40-46%, casi la mitad de los niños. Esto amenaza al capital humano en el desarrollo a largo plazo. Entonces, la SPIN intenta dar prioridad a las intervenciones de gran impacto en materia de nutrición. Y el tercer componente se centra en los datos. Las PIN ayudan a las distintas partes a transformar las piezas de datos de distintos sectores a insights, ideas concretas y se puede conectar la evidencia con las decisiones y hacer un seguimiento del progreso. Podemos decir que las PIN se centran en reforzar la gobernanza para la nutrición utilizando los datos. Con respecto al liderazgo y el apoyo, esta iniciativa está liderada por el Ministerio de Finanzas y la Academia de Ciencias Sociales de Laos, que con el apoyo financiero de la Unión Europea y la asistencia técnica de UNICEF. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver algunos de los desafíos en estos tres componentes que ya he mencionado: datos, nutrición y gobernanza. Empezamos con los datos. Hemos tenido muchos desafíos y el primero es la sobrecarga de datos. Cuando implementábamos la fase 1 en 2018, el desafío era muy diferente. No teníamos disponibilidad de datos, pero ahora estamos en la fase 2. Ya llevamos 7 años, tenemos mucha información, muchos datos, nosotros, no solo del sector sanitario, sino también de otros sectores, educación, agricultura. ¿Y qué ocurre? Que tenemos muchos dashboards, muchos informes publicados, más de 100, incluso 200 artículos políticos, bueno, informes políticos. Y esto hace que sea muy difícil para nosotros el navegar todos estos datos. Luego también podemos destacar que los datos están en silos, fragmentados en distintos ministerios, sistemas, no se hablan unos con otros. Podemos tener el Ministerio de Salud que no está en contacto con el de Educación. Entonces, para nosotros, los indicadores de estos dos sectores eh, tenemos que unirlos en una plataforma de manera manual, o sea que existe una dificultad para reunir todos los datos en una única plataforma. Y me gustaría destacar también las brechas de capacidad con respecto a los datos. Con frecuencia vemos a los funcionarios locales y no tienen muchas habilidades con respecto al análisis de datos, visualización, interpretación, redacción de informes para la nutrición. Con respecto a la nutrición es muy multisectorial, es un tema muy complejo, como saben, y también muy técnico. No hay muchas personas que puedan entender los términos, perdón, técnicos que utilizamos en la nutrición y cómo afecta a la nutrición, a la salud, la educación, incluso la economía del país. Esto es algo que no muchas personas entienden en el país, especialmente los formuladores de políticas. Estos términos técnicos y esta complejidad hacen que sea muy difícil que las distintas partes entiendan y utilicen esta información sobre nutrición de manera efectiva. Luego tenemos la gobernanza. Identificamos que hay una evidencia muy limitada y muy lenta. Normalmente tardamos mucho en pasar de los datos no procesados a un impacto real. Los datos pueden marcar la diferencia en las vidas de los niños. No sé lo que piensan ustedes, pero el proceso de convertir estos datos en información, luego conocimientos, evidencia, decisiones y que se llegue a un impacto es un proceso muy lento y muchas veces nos quedamos bloqueados en una fase y este retraso implica que
lo valiosos que son los datos no se traduce rápidamente de manera inmediata en políticas o planes de acción. Y esto era lo que yo quería destacar con respecto a los desafíos. Siguiente, por favor. Ahora voy a hablar de las acciones clave que hemos llevado a cabo. Desde la fase 1, lo que hicimos fue desarrollar un sitio web utilizando un software abierto, WordPress, para incluir todos los datos de nutrición de distintos sectores. Como ya ha dicho Julian, de manera manual fuimos subiendo todos esos datos de todos los sectores de manera periódica y luego lo incluíamos en el sitio web para que todas las partes pudiesen acceder a la información sobre nutrición en una única plataforma. Después de años haciendo esto de manera manual, vimos que no es algo sostenible porque cuando se acabe el proyecto, nadie va a seguir incluyendo estos datos de los distintos sectores. Entonces, intentamos integrar estos sistemas utilizando las APIs. Ahora mismo nos estamos centrando en dos sectores, salud y educación, y ellos están de acuerdo con intercambiar indicadores y datos de cada sector de manera periódica, o sea que se va a hacer un proceso más automático para que de manera periódica se incluyan estos indicadores en la web. Y de cara al futuro, tenemos muchos dashboards, muchos informes, como ya se ha dicho, incluso a pesar de los desafíos, hay algunas páginas que, bueno, construimos. También tenemos dashboards, por ejemplo, hay uno para DHIS2, otro para los indicadores del plan de acción en materia de nutrición, para una encuesta sobre nutrición. Hay muchos dashboards porque tenemos muchas fuentes de datos y luego es muy difícil trabajar en este sistema y nos dimos cuenta de que no iba a ser fácil que los usuarios pudiesen navegar todo este sistema. Y nos dimos cuenta de que las necesidades de información a nivel nacional y a nivel de los centros de salud es algo muy diferente. No podemos crear tantos dashboards, producir tantos informes y luego llegará el momento en el que estemos saturados, no podremos navegar toda esta información. Buscar los informes clave lleva mucho tiempo y si tenemos más de 100, habrá tantísimas páginas en el sitio web. Entonces decidimos integrar una herramienta de IA que puede acceder a todos estos informes, dashboards y produce información relevante para el usuario. De este modo es posible que podamos mejorar la integración de datos, la interoperabilidad y también el acceso. El usuario no tiene que acceder a distintas páginas o dashboards. Pueden de manera muy rápida hacer una pregunta a esta herramienta de IA y pedir la información que necesitan acerca de nutrición. Y otra cosa que hicimos es lo siguiente, establecimos un hub, un centro de datos automático. Los sectores proporcionan datos. Esto ya se había hecho de manera manual y ahora va a ser un proceso automatizado. También es una de las cosas que hacen que nuestro trabajo sea más fácil y así podemos también ahorrar tiempo y permite poder em, tener una mayor responsabilidad dentro del sector a la hora de producir esos indicadores. Con respecto a la capacidad, este instrumento de IA puede apoyar a los distintos funcionarios paso a paso a la hora de analizar los datos de nutrición, interpretar las conclusiones y cómo utilizarlos para las presentaciones de PowerPoint, etcétera. Y luego, con respecto a la nutrición, la herramienta también puede producir ideas simplificadas, puede explicar las conclusiones de manera muy clara en un lenguaje sencillo y esto puede ayudar a las distintas partes a entender los datos de manera más sencilla, porque
Bueno, no es un tema sectorial, sino multisectorial y es muy importante triangular estos datos entre los distintos sectores. Y también está relacionado con la salud, con la educación, tiene un impacto en distintos sectores y esto hay que entenderlo de manera sencilla. Esta herramienta puede simplificar estas conclusiones. Y luego, por último, tenemos el apoyo a las decisiones. Esta herramienta también puede automatizar algunos de los análisis de datos y puede generar recomendaciones oportunas que permitan tomar decisiones de manera más rápida y también mejorar los planes de acción. Esta herramienta ahorra tiempo, eh, no crea nada por sí misma, pero puede compartir recomendaciones específicas al nivel que se necesite. Si se quieren establecer metas, se puede utilizar esta herramienta para apoyar algunas de las decisiones y acciones a todos los niveles. Creo que has saltado una diapositiva. Deberíamos ir una para atrás. Perfecto. ¿Qué es pues este agente IA? Básicamente es un programa inteligente que puede pensar, aprender y actuar utilizando los datos. Es como un asistente digital que ayuda a los usuarios a responder a preguntas y también encontrar información relevante. Por ejemplo, con Facebook, WhatsApp, notamos que se ha integrado la IA como herramienta. También utilizamos el chat GPT, Teams, Copilot. Vemos que la IA forma cada vez más parte de nuestro trabajo diario. Tiene realmente mucho potencial porque puede pensar, aprender y actuar. Pero ¿cómo controlamos esta herramienta y cómo lo personalizamos para la spin y para la nutrición? Es lo que voy a contar en las próximas diapositivas. Siguiente, por favor. Hemos personalizado la IA, es lo que se llama agente IA, y lo llamamos también inteligencia PIN. Básicamente hemos personalizado esta herramienta que se ha diseñado para comprender los datos de nutrición en la República Democrática Popular de Laos. Nos hemos asegurado de que no esté expuesta a Internet, está solo expuesta al conocimiento que llamamos RAC, según sus siglas en inglés. Se trata pues de un marco en el que podemos ver que hay esta tecnología a través de la cual intentamos controlar las fuentes de los datos y también la actualización de los contenidos, de los conocimientos, a partir de los cuales la IA puede aprender, de forma que creamos una herramienta tipo repositorio y también am, proporcionamos estos datos aprobados por el gobierno de forma pública y nuestra IA se entrena a aprender a partir de estos datos. Y una vez que aprende dentro de este contexto nutricional de Laos, puede también buscar y aprender de diferentes documentos, informes de todas las publicaciones que hemos publicado, de hecho, en los últimos 7 años. Años. También saca información de los informes, las políticas, de todos los documentos. Este agente IA puede aprender de esta biblioteca personalizada que hemos creado. Y como pueden ver en este pantallazo, le estamos preguntando, no sé si lo pueden leer, pero bueno, la pregunta es, ¿qué provincias registran las mayores tasas de retraso de crecimiento en Laos? En total tenemos 18 provincias, pero vemos que aquí solo se destacan las 4 que registran las mayores tasas y que están por encima de la media nacional. Vemos que hay una gran prevalencia del retraso en el crecimiento. Por ejemplo, son las provincias del norte, Bongsali, etcétera. O sea que nos da respuestas basándose en la pregunta del usuario y saca esta información de la biblioteca que hemos creado utilizando esta herramienta RAC. Estos datos, por ejemplo, vienen de esta fuente concreta. La fuente también debe mencionarse aquí.
Así que es una forma de utilizar este marco RAG-RAG. Si no, la IA se podría equivocar mucho, porque la IA, si la exponemos a Internet, por ejemplo, puede ir al sitio web de UNICEF para ver cuál es la prevalencia del retraso de crecimiento, o puede ir a la página web del Banco Mundial, de muchas fuentes diferentes. Entonces, hay muchísimas probabilidades de que cometa errores. Entonces, es una lección que hemos aprendido cuando empezamos a utilizar el marco RAG. Hemos podido utilizar información más precisa y con ello hemos podido mejorar las respuestas de nuestra IA y siempre sabemos la fuente. Por eso tenemos ahora una herramienta de IA muy potente de la que nos podemos fiar. Siguiente. Básicamente, ¿cómo funciona en general la IA? Pues hay 4 aspectos principales. Los he simplificado. Primero, se tienen que recopilar todos los datos de los dashboards, de los informes, los diferentes datos de diferentes conjuntos de datos sectoriales. Este es el primer paso. La recolección de los datos es una fase inicial. Después tenemos que elegir el motor de IA, por ejemplo. Existen grandes modelos lingüísticos de IA. En nuestro caso hemos elegido Llama, es de Meta. Se trata de un modelo de fuente abierta, es decir, todos los países pueden personalizar este modelo de HS. Es una fuente abierta que se puede configurar, que se puede personalizar en función de las necesidades. Se puede utilizar para el sector de la salud, para el sector de la educación, para recopilar datos. O sea que todo depende de cómo se configura y cómo se procesan los datos. El tercer paso es la formación. Es muy importante. Tenemos que enseñar a la IA a comprender el contexto de las PIN, los datos, los informes, y tenemos que enseñarle a hacer esto solo a partir de datos aprobados por el gobierno. En nuestro caso era bastante fácil porque nuestra página web ya estaba hospedada en el servidor del gobierno, con lo cual las políticas de nuestro gobierno ya apoyan la IA. En el 2025 el gobierno ha publicado sus compromisos con sistema a la nutrición, y uno de estos tiene que ver con los sistemas de nutrición y la inteligencia artificial. También acabamos de publicar nuestra estrategia nacional con respecto a la IA, de forma que nuestro gobierno está abierto a adaptarse a utilizar la IA. Por ello, hemos podido integrar esta herramienta IA dentro de la página web de la plataforma PIN de nuestro gobierno. Una de las cosas que recomiendo siempre es basarse en las aplicaciones realmente que se desarrollan por parte del gobierno, porque tenemos que tener la propiedad, también la sostenibilidad, y también se hace por razones de coste. Cuando se diseñan herramientas, son 3 cosas que hay que tener en cuenta. Y la última parte es la interacción. Una vez que hemos realizado todo este proceso, tenemos que crear esta especie de chatbox, un chat para poder formular preguntas con un lenguaje simple, a través del cual también la IA pues, proporciona sus respuestas, la información, etcétera. Em, Hemos creado pues esta biblioteca personalizada, y nuestra IA saca las respuestas de esta biblioteca, y la hemos configurado de forma que se vaya actualizando siempre a partir de las últimas bases de datos, así que este proceso se va automatizando siempre. Entonces es muy importante tener en cuenta los costes y también la complejidad, hasta qué punto podemos utilizar procesos complejos. Esto es solo una gota dentro de un océano, es una herramienta muy simple que saca los datos a partir de estos documentos sobre nutrición potencial. Se pueden producir gráficos o tablas si queremos comparar las tendencias. También puede hacer predicciones y cosas de este estilo. Pero bueno, debido a nuestra capacidad técnica y también debido a nuestras limitaciones presupuestarias, decidimos que queríamos crear esta herramienta simple, a través de la cual pudiéramos resumir toda esta información y pudiéramos tener toda la información en un único lugar,
para poder aumentar la accesibilidad y el uso de los datos de nutrición, sobre todo para los responsables políticos y otros agentes de nuestro país. Diapositiva siguiente, por favor. Ahora voy a hablar un poco de las características. Como he comentado, es una base de conocimiento personalizada y esta herramienta puede recuperar la información de forma inteligente y rápida porque hemos creado esta biblioteca y le damos, digamos, el contexto de que puede aprender. Y después de los datos a la información, hay cosas que no tenemos que, digamos, con la que no tenemos que formarle demasiado, porque cuando estos grandes modelos de lenguaje pueden aprender, luego pueden pensar y pueden actuar. Estos aspectos ya están incluidos. Nosotros simplemente estamos enseñándolo el conocimiento, le estamos dando el contexto e intentamos controlar la forma como responde, e intentamos asegurarnos de que nos dé información precisa y siempre que nos indique la fuente. Y podemos darle muchos datos y esta herramienta puede comparar las diferentes provincias, puede destacar las diferencias, puede dar información basándose en datos como la edad y otros datos. También puede ayudar a los responsables de las provincias para crear informes resumidos sobre la base pues, de la situación nutricional en sus provincias. Otra característica es el aprendizaje continuo y la automatización. Necesitamos competencias técnicas para asegurarnos de que mantenemos estas herramientas de IA para que sigan siempre aprendiendo y puedan automatizar los procesos. Y también podemos apoyar parte de la formación. Ahora gastamos mucho dinero en formaciones porque damos formaciones a nivel de las provincias, de los distritos y muchas veces sufrimos el problema de la rotación del personal, pues personas que cambian de empleo, de lugar y tenemos que formar a estas nuevas personas desde cero. Pero bueno, esta herramienta ya está disponible las 24 horas al día. Siempre se le puede preguntar qué son las PIN o cuáles son los problemas en esta provincia, cómo se pueden utilizar los datos para reforzar las decisiones de gobernanza. La herramienta contesta a todo. Entonces, esto también puede ayudar al personal a mm, redactar, por ejemplo, informes o por ejemplo, qué es una capa exterior, que es una... Cualquier concepto nos puede responder. También ayuda a tomar decisiones más rápidamente. Estas son sus principales características. Y ahora mi última diapositiva, por favor. Las limitaciones. Como he dicho, hemos diseñado esta herramienta para que dependa de nuestros datos. Hemos creado esta biblioteca de datos relativa a Laos. Si lo hacemos, por ejemplo, y si le preguntamos sobre Camboya u otro país, nos va a responder no lo sé. Con lo cual, la forma en la que hemos diseñado esta herramienta limita un poco el conocimiento y tampoco es una herramienta predictiva, es decir, no puede prever a los futuros resultados de nutrición o cómo serán, cuáles serán las tasas de retraso de crecimiento en unos años. No, solo nos podrá decir, por ejemplo, la tendencia de los últimos 5 años, o sea que siempre nos va a responder sobre la base del conocimiento que nosotros le hemos dado. Después también un punto crítico es que requiere la supervisión humana. Debemos formar a todo el personal a nivel nacional y provincial. Debemos enseñarles a utilizar esta herramienta para su trabajo diario y tienen que saber utilizarla para pues, ayudarles en la planificación, la presupuestación, etcétera. También es muy dependiente del contexto, es muy específica. Entonces, si otros países quisieran adaptar esta herramienta a su contexto, deberían casi rediseñarla y adaptarla completamente a su contexto. Las competencias técnicas son muy importantes. Hace falta tener a alguien que comprenda a los agentes de IA, que conozca estas tecnologías. También necesitamos a personas que conozcan el campo de la nutrición. Después también la parte del mantenimiento. Y con respecto al coste, diría que actualmente estamos calculando unos de 20 a 30 dólares al mes para el mantenimiento. Esto no tiene que ver con el modelo de IA porque es una fuente abierta, pero para poder ejecutar el modelo
necesita las credenciales y este es el coste que hemos estimado, pero estamos intentando hacer que los costes sean cero. Quizás lo logremos el próximo año, ya veremos cómo va. Y el último punto tiene que ver con, con una comprensión limitada de los matices. A veces puede malinterpretar las cosas. Por ejemplo, si formulamos preguntas complejas sobre las políticas o preguntas cuantitativas, o sea, la mayoría de las cosas las entiende bien, pero cuando hacemos una pregunta muy compleja, pues con matices puede que la herramienta no los entienda correctamente. Entonces, esta es la experiencia que tenemos en Laos y bueno, me gustaría transmitir el mensaje de que utilizar esta herramienta de IA nos puede ayudar a reforzar de forma efectiva la gobernanza de la nutrición y la gestión de los datos en el país. Y bueno, estoy aquí para responder a sus preguntas, si las tienen, y también me gustaría escuchar la experiencia de otros países, si la tienen en este campo. Muchísimas gracias. Gracias, Kovalan y Julián, por sus presentaciones. Es realmente muy interesante. Vemos que se ha hecho muchísimo trabajo. Felicidades ante todo. Estoy bien mirando la parte de preguntas y respuestas. No hay ninguna pregunta. Veo solo un ah, comentario de Nusakaya que comenta que los datos nacionales de este no siempre están disponibles públicamente. Entonces, tengo una pregunta para usted, Julián, sobre la disponibilidad pública de los datos. Me pregunto hasta qué punto los países tienen datos en bruto disponibles o estos dashboards para el público y cuáles serían los retos, los, las ventajas del hecho de tener estos dashboards o estos datos públicos públicamente. Sí, gracias. La mayoría de las plataformas PNIN tienen estas herramientas de visualización en las páginas web que están disponibles públicamente. Y este también es uno de los mandatos clave de la Oficina de Estadística. Para las mayorías de las plataformas trabajamos con estas oficinas de estadísticas y su mandato justamente es garantizar la transparencia y la responsabilidad, la rendición de cuentas. Así que están disponibles. A veces puede que en algunos periodos no sea así, entre que se producen los datos y que los datos se publican, puede haber un periodo en el que no haya esta disponibilidad, pero bueno, no podemos hacer nada al respecto. Y también la mayoría de las fuentes utilizadas, como los grandes estudios nacionales u otros, son datos que están disponibles a nivel subnacional. De forma que, bueno, todas las plataformas también desarrollan dashboards subnacionales y esto permite rápidamente pues, a buscar datos a nivel subnacional. Pero es cierto, la disponibilidad es un aspecto crítico. Como sabemos, a veces hay limitaciones con los programas de HS y la financiación pues, que también se va reduciendo. Ya hemos tenido algunas dificultades con la disponibilidad de los datos y puede que en el futuro sea aún un reto mayor. Entonces, estas herramientas son una buena forma justamente de mostrar la importancia de los datos e identificar dónde están las faltas o dónde hay ausencia de datos en el sector de la nutrición, porque esto no solo explora una fuente de datos, sino que explora todas las fuentes disponibles. Y si no podemos encontrar la información que estamos buscando, es probablemente porque no están disponibles los datos. Así que también es una buena herramienta para defender la importancia de los datos. Si los responsables políticos también pues, quieren poder garantizar este trabajo. Gracias, Julián. Sí, si lo desea, también puede encender su cámara para personalizar un poco el debate. Ahora tenemos algunas preguntas. La primera de Gillian de Kenia.
que pregunta, esta herramienta IA parece muy prometedora, sobre todo porque facilita la toma de decisiones. ¿Hasta qué punto la herramienta es precisa? ¿Qué podemos decir sobre el nivel de precisión? Sí, Kim, gracias por hacer esta pregunta. Pues cuando proporcionamos el dataset, por ejemplo, sobre los indicadores sociales que tenemos del 2017 al 2023, pues cuando el usuario pregunta los datos, proporciona información muy precisa. Y es porque solo tenemos una fuente de datos, que es este RAG que hemos construido. Esto significa que solo va a sacar los datos de una única fuente de información, de una única base de datos, con lo cual no puede cometer ningún error. Si habéis utilizado ChatGPT, a veces da datos incorrectos porque la herramienta se ha expuesto a Internet. Cuando le hacemos una pregunta, enseguida empieza a buscar por todo Internet y puede encontrar múltiples fuentes de información de diferentes páginas web y ChatGPT intenta pues sacar información de estas fuentes diferentes y ahí es cuando se equivoca. Pero si se utiliza este marco RAG, se obtiene información completamente precisas. El problema es cuando la herramienta obtiene los datos de diferentes fuentes, pero no es el caso en este contexto. Muy bien, gracias. Sabemos que las herramientas se están desarrollando todavía y también hay diferencias cuando son respuestas cualitativas o cuantitativas. Hay más preguntas ahora en el chat. Voy ahora a formular la de Nick Russell. Dice, me gustaría saber más si las visualizaciones utilizan dashboards a tiempo real, es decir, si están conectados con una base de datos que refleja los cambios, ya que se utilizan para seguir el progreso. Sí, también me gustaría saber la experiencia en Laos, pero los datos de los dashboards se recogen y se armonizan. Entonces, es esta primera fase que hemos visto de recopilación de los datos de diferentes sectores. Muchas veces no están directamente relacionados a los sectores debido a la interoperabilidad de los diferentes sistemas utilizados. En ocasiones podemos conectar directamente con el sistema de DHS, pero depende un poco del trabajo que hagan los sectores. Y cuando los datos son públicos y oficiales, entonces sí que se pueden añadir en la cesta, digamos, de la plataforma multisectorial sobre la que se ha construido la plataforma PIN. Entonces depende de los sistemas sectoriales. A veces son a tiempo real y cuando los datos están validados y son publicados por el sector, entonces sí que se actualizan en el sistema multisectorial. Para ello hace falta cierta coordinación y ciertas actualizaciones y esto, claro, consume recursos. En Guatemala también es otro ejemplo. El sistema multisectorial utiliza datos a tiempo real recogidos por los sectores y Laos también es otro ejemplo, así que quizás Kovalan pueda decirnos más al respecto. Así es, Julia. Sí, por ahora lo hacemos de forma manual, es decir, tenemos indicadores y datos muy específicos de cada sector. Por ejemplo, el DHS recopila 200 indicadores, pero no todos ellos están publicados de forma pública. Son datos administrativos y, por ejemplo, pertenecen y están limitados dentro del Ministerio de la Salud. En este caso, el Ministerio de Finanzas y el de Sanidad se han puesto de acuerdo en una lista de indicadores y hemos especificado 11 indicadores a nivel de la salud y estos son los que son públicamente disponibles. Y también hay un dashboard público, es una nueva característica, quizás muchos países también lo pueden utilizar, o sea que ahora es más a tiempo real y efectivamente podemos resumir algunos de los indicadores clave
pero como ha dicho, es correcto. Actualmente utilizamos una hoja de Excel cada 6 meses, hacemos un seguimiento de estos datos con la Asamblea Nacional, con los diferentes responsables políticos y lo que hacemos es utilizar también diferentes sectores de datos y nos ponemos de acuerdo con los diferentes ministerios y cada 6 meses acordamos qué indicadores vamos a intercambiar entre los ministerios. Esto aún está en progreso, pero cuando hayamos acabado esta fase, todo va a estar automatizado y ahí que todo va a ser a tiempo real, aunque por ahora todo es manual. Sí, me gustaría completar esta respuesta. Exacto. A tiempo real está muy bien, pero también es, digamos, un reto porque los datos obtenidos dependerán del momento en el que hacemos la pregunta. O sea, si visitamos la página web 2 días después, seguramente no vamos a tener los mismos datos, ya que si es a tiempo real, habrá nuevos datos. Por eso, algunos de los sectores no publican sus datos a tiempo real, más bien publican informes de forma habitual y por ejemplo, el Ministerio de Salud dice, pues este es el dato en este punto, y luego si vas a la página web ves una cifra diferente. Entonces, creo que es mejor seguir estos informes producidos por los sectores de forma regular. Los van actualizando cada trimestre, cada semestre, cada año, y es mejor fiarse de estos datos porque son datos armonizados con los datos publicados para cada sector. Esto es lo que quería añadir. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas y desgraciadamente nos estamos quedando sin tiempo. Voy a formular una de Q&A que tiene que ver con los desafíos. Creo que es un poco provocador quizás. El NIPEL va a terminar en 2026. A nivel de la sostenibilidad, quizás podría decir algo. Por ejemplo, dice, si entre los retos la sostenibilidad es el primero, porque sabemos que la nutrición es multisectoral. ¿Cómo podemos tener una única plataforma de información de nutrición? ¿Y qué piensa sobre la rendición de cuentas? Quizás también puede hablar sobre la sostenibilidad de los dashboards. Voy a empezar quizás y Kovalan puede quizás completar mi respuesta. Así es, la sostenibilidad es un gran reto. La parte positiva de las PIN es que se han reimplantado por parte de gobiernos que están desarrollando sus capacidades y que están desarrollando estas herramientas. Hacen falta bastantes recursos para desarrollar las herramientas, pero hace falta muchos menos recursos para mantenerlas, aunque sigue siendo un desafío. Una de las cosas también con respecto a la sostenibilidad es que tiene que ver con la demanda. La mayoría de las herramientas que se han desarrollado han sido muy bien apreciadas por los responsables políticos y por los sectores. Son, por lo tanto, herramientas muy solicitadas por los usuarios, es decir, que aportan mucho valor añadido y hay una verdadera demanda de estas herramientas, lo cual es un buen incentivo. Y también pueden formar parte del mandato de supervisión de los planes sectoriales, lo cual también puede recibir un apoyo financiero. Así que por ahora ya veremos por qué las PIN mm, pues tiene que ser mantenida, pero por el momento vemos que las instituciones que están siguiendo los planes multisectoriales siguen estando ahí, que sigue habiendo mucha demanda y tienen la capacidad. Necesitan un poco más de recursos para coordinarse y para actualizar las fuentes, pero pensamos que sí que se podrá sostener porque la demanda por esta información sigue siendo alta. Quizás Cobalán quiere completar esta respuesta. Sí, gracias, Julián. Creo que la sostenibilidad es clave en Laos. Hemos sabido y podido sostener el sitio web dentro del servidor del gobierno, o sea que no tenemos costes extra, pero con respecto a la sostenibilidad técnica, necesitamos la unidad de análisis, también la unidad de análisis política, todo esto se sostiene dentro de las estructuras gubernamentales en Laos.
Entonces, a nivel de los recursos humanos, estamos trabajando con el gobierno para modificar los términos de referencia, para incluir algunas de las actividades de PIN en los términos de referencia, más allá de del apoyo de los donantes, pues para que estos miembros del equipo técnico puedan seguir trabajando. A nivel de la sostenibilidad financiera, hay varias actividades PIN que se han incluido en el presupuesto del gobierno, pero aún no se han integrado en Laos. Esperamos que en el 2026 estas actividades se puedan presupuestar. Hemos identificado algunas actividades principales que tienen que ser sostenidas más allá de las donaciones de los donantes. Muchísimas gracias a los dos por estas presentaciones y por las preguntas. Me sabe mal, no tenemos más tiempo. Me gustaría simplemente destacar que tienen toda esta información en directo en nuestra página web. También tienen el link en el chat. Muchísimas gracias. Sigan conectados con nosotros, con nuestro trabajo. Estamos aquí y ahora voy a pasar la palabra a Cecilia. Gracias. Muchas gracias a todos los ponentes. Hemos tenido un debate muy interesante y así es, nos hemos quedado sin más tiempo. Gracias por haber participado. La grabación de este seminario web está disponible. Aquí tienen el link. También podrán disponer de las diapositivas en nuestro grupo de LinkedIn. Gracias por haber participado y esperamos que tengan un feliz día. Gracias. Adiós. Gracias a todos y a todas. Adiós.